Gloria al Señor. ¿Eh? Filipenses capítulo 3. Trajeron Biblia, ¿no? ¿Preparados? Filipenses capítulo 3, versículo 17, para los que anotan, del 17 al 21. ¿Quieren? Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Hoy quiero hablarles un poquito sobre los enemigos de la cruz. Así llamé a la prédica del día de hoy, los enemigos de la cruz. ¿Sabía que la cruz tiene enemigos? Lamentablemente tiene enemigos y a veces son muy fuertes. Y de esto te quiero charlar en el día de hoy. Acá en el pasaje de Filipenses, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, no de mí, sino de Pablo. Él sí era digno de ser imitado, porque dice: como yo lo soy de Cristo, ustedes imítenme a mí. Impresionante este pasaje. Sed imitadores de mí. Yo no sé si me animaría a alguno de ustedes a decirle que me imiten a mí. A mí no, imiten a Jesucristo, que va a ser mucho mejor. ¿Amén? Que Él hace las cosas perfectas. Pero acá Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, a los cuales se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que también tenemos que imitar a los que tienen buen ejemplo, buena conducta. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo lloraba por esta gente, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición. Los que son enemigos de la cruz están perdidos, lamentablemente. El fin de ellos será la perdición, cuyo Dios es el vientre. El vientre, en el vientre hay muchas cosas. No solamente no habla de glotonería, sino de otras cosas, porque también existe el vientre bajo, nos habla de toda la parte sexual también, toda la depravación. O sea que tiene que ver mucho con lo terrenal y lo carnal. Esas personas que son los enemigos de la cruz de Cristo miran más en lo carnal, en todo lo que tenga que ver con lo carnal, que en las cosas espirituales, como dice acá, ¿no? Que tienen un Dios que es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Vos pensás solo en lo terrenal o pensás en lo espiritual? ¿Sos amigo o sos enemigo de la cruz de Cristo? No vayas a hacer cosas que estemos sentados acá y terminemos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Sería tremendo eso. Sería tristísimo. Estaría como Pablo acá llorando. Yo tengo que llorar por gente que he conocido en la iglesia y que hoy en día son enemigos de la cruz de Cristo, que lamentablemente se han levantado en contra del Señor, es lo que dice su palabra, cuyo Dios es el vientre. Solamente piensan en ellos mismos. En el vientre está también el ombligo, ¿no? Es su propio ombligo. Están siempre mirando lo suyo propio. Y el cristianismo, mientras que nosotros miremos nuestro propio ombligo, no funciona. Para que funcione el cristianismo de verdad, tenemos que estar pensando en nuestro hermano por encima de nosotros. Que nos preocupe las cosas de nuestro hermano de verdad por encima de lo nuestro, por más santo que lo nuestro parezca. A veces disfrazamos nuestro egoísmo, nuestra angustia, nuestro egoísmo, nuestras prioridades, escondiéndolo detrás de lo santo, y en base a eso permitimos que nuestro hermano sea pisoteado. Y no tiene que ser así. Lo primero que podemos estar pensando siempre es en el corazón de mi hermano, por encima del mío, por encima de mis necesidades.
Si vos lo haces así, sos amigo de la cruz de Cristo. Estás bajo la protección de la cruz de Cristo. Ahora, si vos no lo haces así, ya estás declarado como un enemigo de la cruz de Cristo. Podrás ir a la iglesia, podrás cantar muy lindo, te podrás parar acá y predicar todo lo que vos quieras, pero si pensás solamente en vos, por encima de tu hermano, sos un enemigo de la cruz de Cristo. Esa es la cosa que tenemos que tener muy en claro, porque a veces pensamos y disfrazamos todo. ¿Se acuerdan que Jesús, en un momento enojadísimo con los fariseos, le dicen: ustedes dicen que esta ofrenda es corban? ¿Se acuerdan ese versículo? Habla de corban. Esta ofrenda es corban, está dedicada a Jehová. Así que papá y mamá, yo no te puedo ayudar a vos en lo económico, porque esta ofrenda es corban, está dedicada a Dios. Entonces Jesús se enoja mucho y dice: ¿cómo? Por cuidar ese reglamento están dejando de lado el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Por tener ese mandamiento humano de que esto era corban, que esto estaba separado para Dios y no te lo puedo dar por más que vos pases hambre o tengas otras necesidades, escondido bajo ese mandamiento está el pecado. Porque me estoy olvidando de los mandamientos del Señor y no estoy poniendo en primer lugar a mi padre y a mi madre. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Tenemos que tener cuidado de no disfrazar las cosas santas, porque nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. Por eso dice tan claramente Pablo: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Cuando habla de lo terrenal, habla de la carne, de mí. Solo estoy pensando en mí en todo momento. Pero aunque no lo creas, eso no me preocupa tanto. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Me entendiste un poquito lo que te quise explicar? Cuidado con querer disfrazar lo espiritual de carnal, porque no sirve. Efesios, que está ahí atrás, capítulo 6, versículo 10. Del 10 al 12. Acá vamos a empezar a ver realmente los enemigos de la cruz. ¿Lo tenés? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escucha esto, este versículo lo gusta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, conocidísimo el versículo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta de Efesios, está diciendo que hay 4 enemigos de la cruz claramente declarados. ¿Lo escuchaste acá? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá está marcando 4 enemigos que nosotros tenemos que tener bien claro, que son enemigos espirituales. Enemigos que no tienen que ver con la carne ni con la sangre. O sea, que no tiene que ver con tu vecino, con tu pariente, con aquella persona que te llevas mal, que no te quiere, que tiene lucha y roce contra vos, que te critica, te chusmea, te saca el cuero. No tiene nada que ver con eso. Sino que detrás de esa persona hay algo espiritual trabajando. Nosotros tenemos nuestra lucha contra ellos. Estuvimos viendo en el curso el jueves pasado, estamos viendo que no hay lucha entre Dios y el diablo. ¿Se acuerdan lo que tuvimos? No existe la lucha entre Dios y el diablo. ¿Cómo va a luchar una cucaracha contra el superpoderoso? Contra el gran gigante. A veces pensamos que es así, que la lucha es entre Dios y el diablo. No es entre Dios. Nuestro Dios es poderoso y nada lo puede vencer. Una cucaracha no puede pelear contra nuestro poderoso guerrero gigante. ¿Amén? El problema es que al lado de esa cucaracha nosotros somos una hormiga. Al lado de la cucaracha nosotros somos una hormiga. De acá viene el gran problema. Porque lo que sí hay lucha es entre las tinieblas, Satanás, y la iglesia. Como decimos en el curso, ¿cómo va a haber victoria para la iglesia si no hay con quién pelear? Para que haya victoria tiene que haber con quién pelear y lo puedas vencer. Y ese es Satanás y las tinieblas. Así que si Dios te prometió victoria, es
vas a tener que ir a una batalla. Y para tener una batalla, tenés que tener un enemigo. Y para tener ese enemigo lo tenés a Satanás. Porque tranquilamente cuando lo descubrió Dios, según dice Isaías, que lo descubrió ahí mirando el trono de Dios, que se quiso ser igual a Dios, y se quiso poner su tronito ahí al lado, encontró la maldad y rebeldía en su corazón, en vez de arrojarlo a la tierra, lo podía haber hecho desaparecer. Imagínate vos si Dios, en vez de arrojar a Satanás a la tierra de forma de castigo por su rebeldía, lo hubiese hecho desaparecer directamente. ¿Contra quién lucharíamos? ¿Contra quién tendríamos victoria? No solamente eso, sino que cómo los demás se sujetarían en amor a Dios. Todos se sujetarían en miedo y temor. Si a este le pasó eso, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces mejor obedezco. Nosotros no tenemos que servir a Dios con ese pensamiento. Nuestro pensamiento de servir a Dios tiene que ser el hecho de quererlo amar aún más todavía. Tiene que ser en amor, no en temor, no en miedo, no en horror. Tiene que ser en amor nuestro servicio a Dios. Entonces por eso mismo Dios no liquidó enseguida a Satanás. Lo mandó a la tierra y le puso la iglesia en la cabeza. Porque la iglesia es la que pisotea la cabeza del diablo. Pero para entender eso no tenemos que estar dentro de la iglesia. Tenemos que estar en las cosas espirituales. El diablo allá afuera en el mundo está haciendo desastres. Y ahora vamos a charlar un poquito de eso. Está haciendo desastres realmente y nosotros lo vemos todos los días a ver el noticiero. Pero ¿saben qué está acá? Todo lo que está pasando hoy en día, como decía nuestra hermana, que hablaba sobre la violencia que hay en la calle, que me contaba esta mañana, como 3 veces de camino de allá hasta acá, vio gente que se quiso agarrar a trompada. Es impresionante. 3 veces de Moreno hasta acá, en todos los viajes que tuvo, gente que se quería agarrar las piñas. La violencia que se ha desatado últimamente está acá y ahora lo vamos a ver. ¿Amén? Otra vez que veamos estos 4 que nombra acá Pablo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El primero es principado. ¿Sabes qué es un principado? Tiene que ver con príncipe, dice acá. Nosotros no lo vemos, pero cuando nosotros podemos empezar a aprender y a entrar en la dimensión espiritual, sabemos que en lo espiritual hay un gobierno. En lo espiritual está perfectamente sincronizado todo. No es así nomás. No es que un demonito anda corriendo por allá, otro está corriendo por allá, y se chocan en el medio de la calle y cae uno por un lado y otro para el otro. No es así. Sino que está todo realmente organizado por Satanás. Satanás era muy astuto, es muy inteligente, es muy hábil. Y él tiene totalmente su dominio, totalmente bien organizado. Y lo primero que tiene es príncipe. Los principados son aquellos reinos que están en todas partes de la tierra. Cada tierra tiene su principado, que es el que manda en forma demoníacas. Que si vos no te acercás a Jesús, estás bajo el poder de ese dominio, de ese principado. Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Acá vamos a ver cuando va a hacer explicación clara sobre los principados. Daniel capítulo 10, versículo 12. ¿Ves? Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Acá vemos al primer principado. Acá vemos claramente, como vamos mostrando, lo que es un príncipe que se le puso a hacer guerra al ángel Gabriel. El ángel Gabriel venía a traer un mensaje directo de Dios para Daniel. Cuando empezó a orar Daniel, ya fue mandado el ángel, venía, y en el camino se le presentó un príncipe de Persia, dice acá. Y le levantó guerra por 21 días, o sea que no le dejaba pasar. Imagínate vos el ángel queriendo pasar y haciéndole guerra y tirándole piedra para que no pueda pasar. Imagínate vos esa gran guerra que se armó ahí, que fue 21 días
de día y de noche peleando para poder pasar. Entonces tuvo que venir un general de los ejércitos de Dios. Tuvo que venir Arcángel Miguel. Y directamente ya con Miguel a la batalla, ahí pudieron vencer y pudieron pasar. Vos fíjate qué importante que es para que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios, poder vencer estos principados en oración, poderlos sacar en el nombre de Jesús. Porque nosotros no tenemos ningún poder más allá de la sangre y el nombre de Jesús. Si no es por Jesús, no somos nada. No es cuestión de que yo me pongo, bueno, barba, escuchame, a ver si con esa falta de respeto que habla el mundo delante de Dios. No es así. La única forma de hacerlo es correctamente, usando las palabras correctas en el momento oportuno y de la forma que Dios nos ha dejado. En el nombre de Jesús se hacen todas las cosas. Por la sangre de Cristo fuimos libres del pecado. Por la sangre de Cristo fuimos lavados, fuimos justificados, fuimos redimidos. Hasta ahí la sangre de Cristo cumplió su función. Después todo lo demás viene en el nombre de Jesús. Yo tengo personas conocidas que lo van a robar y dicen, con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo te cubre para otros pecados. Después todo lo demás viene en el nombre de Jesús. Jesús dijo, tú lo que pidas en mi nombre, el Padre se los dará. Pero en mi nombre, no en mi sangre. A veces mezclamos las cosas y queremos usar todo lo que tenemos a mano. Con el temor, con el miedo, mezclamos, hacemos una gran ensalada rusa. Pero la sangre de Cristo sirve, y sirvió y sigue sirviendo para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Listo. Todo lo demás es en el nombre de Jesús. Así que si te viene algún problema, algún miedo así, en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús. Entonces empezamos a atar estos principados. Dice que Daniel, su oración llevó a que Miguel también venga a su ayuda. Y gracias a eso pudieron vencer y Daniel pudo recibir tremendo mensaje. Que algún día lo vamos a estudiar cuando hagamos esta columna. Tremendo mensaje. Así que lo primero que hay son principados. Príncipes que dividen reinos en todo el mundo. Vos sabés que acá en Argentina hay un principado muy fuerte. ¿Sabés cómo se llama Buenos Aires? ¿Sabés cómo se llama Buenos Aires? Buenos Aires era algo, no viene preparado para esto. María de los Ángeles, no sé cuánto, está entregada totalmente a un demonio de María de los Ángeles. ¿Sabías eso? Tremendo. Ahí tenemos un principado que está trabajando acá en Buenos Aires. Y cada país, si no te das cuenta, bueno, yo no mando como gobernadores, no que nada. Está bien. Cada país, no sé si te das cuenta, pero cada país tiene su parte mala. Por ejemplo, vos vas a México y en México ¿qué hacen? Está mucho el alcohol, está mucho la muerte, tenés un principado de alcohol, de sana muerte, de todo ese tipo de cosas. Vos venís, por ahí vas a Brasil, y Brasil tiene un libertinaje, un principado de libertinaje, lujuria. Acá en Argentina tenemos un principado tremendo que dice que somos un poco agrandados, ¿no? Con un poco de, ¿cómo se debería hacer? Agrandado, esa palabra no me sale. Egocentrismo, o somos muy egocéntricos, somos lo mejor, digamos la verdad, somos los mejores. Entonces, ahí te das cuenta del principado que hay acá. Un principado, no me sale la palabra, pero bueno. Lo mejor es yo, Lo mejor es yo. Somos los más agrandados, somos los más que nos creemos las cosas, increíbles. Somos los más increíbles, los que más lo saben todos. En todas partes del mundo dicen, vamos a rendir. Por las fallas te diste cuenta. No, entonces es el principado trabajando acá. O es el principado trabajando en cada país. Por ejemplo, en Europa, en Rusia, el principado es a la gente fría, que no tiene sentimientos. Y principados así en cada uno de los países que lo podemos seguir mencionando y descubriendo, ¿no? En Colombia, con el narcotráfico, un principado muy fuerte, que tiene que ver con la droga, las adicciones. México con el alcohol, y así cada uno de los países tiene lo suyo. Principados de tinieblas que nosotros no lo vemos y pensamos, bueno, son así. No, no son así. Hay principados trabajando ahí, espirituales, hay demonios. Hay un príncipe que nos manda a los demonios a que puedan atormentar de esa manera a cada país. Nosotros tenemos que tener conocimiento de estas cosas, porque nuestras oraciones tienen que ir para ese lado.
tiene que empezar a atar los principados que están gobernando acá en la luz. Principados de violencia, principados, bueno, hoy en día están robando mucho también, ¿no? Principados fuertes están trabajando acá. Tenemos que orar, tenemos que atarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que empezar a usar nuestras armas que el Señor nos dejó. Amén. Porque el primer enemigo de la cruz son los principados. Acá los príncipes son muy fuertes porque tuvieron que venir 2 arcángeles para poderlo vencer. Así que tus oraciones tienen que ser oraciones potentes. Amén. ¿Me vas entendiendo? Así que quizás por eso sos así. Pero no nos justifiquemos en base a eso. Por eso somos así, pero eso no nos quita la responsabilidad a nosotros de ser así. Por eso nosotros tenemos que dejar esto de lado, humillarnos delante del Señor y empezar a ser humildes. Aunque no tiene nada que ver, porque está en contra total del principado que está acá en Buenos Aires. O en Argentina total. ¿Me va siguiendo, no? Principado. Príncipe de un reino. El segundo era potestades. Entonces estuve buscando lo que significa potestades. ¿Sabes lo que significa potestades? Vimos el primero principado reino. Potestades es sobre una sola persona. O sea, demonios familiares o personales que están encima de cada una de las personas. Demonios que son enviados por Satanás para seguirte por generaciones. Entonces ya te conoce cada punto débil que vos tenés. Ya conoce cada palabra, cada gesto. Pues te voy a contar una cosa. Satanás y ningún demonio puede leer tus pensamientos. Lo que está acá solamente lo sabés vos y Dios. Nadie más. Ahora Satanás te conoce tanto. Tiene los potestades puestos tan encima tuyo, de que te conoce cuando vos miraste, puedes saber qué te pasó. ¿Qué pasó en tu corazón, tus pensamientos? Ya cuando pasó la chica por allá, ya sabe. Ya sabe qué pensaste, qué entró en tu corazón, qué viste, todo lo que te imaginaste, ya lo sabe todo. Solamente por conocerte, por tenerlo todo el tiempo encima tuyo. Controlándote, mirándote, no dejando hacer las cosas espirituales que vos querés hacer. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice que en verdad querer hacer el bien está en él, pero no lo puede hacer porque había algo que se lo impedía, que era su carne? Bueno, encima de su carne seguramente estaban los potestades. Estaban esos diablos personales, demonios personales, encima tuyo tratando todo el tiempo de hacerte caer. Todo el tiempo susurrándote en el oído, no podés, no servís, depende de cuál sea tu debilidad. Porque no hay nada peor que el diablo conozca tu debilidad. ¿Tenés problemas de autoestima? El diablo va a estar todo el tiempo acá en el oído, hablándote de tu autoestima. Diciéndote, para esto no servís, para aquello no servís para nada. Aquel está pensando y se está riendo de vos. Entonces vos lo mirás, ¿qué te crees? Ni siquiera se dio cuenta. Pero ya le creíste al potestad, al demonio que está diciendo que no servís. Y descubrió tu debilidad y ahí está metiendo el cuchillito. Nosotros lo escuchamos muchas veces y le damos lugar a la potestad que destruya nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con esto. Los enemigos de la cruz son las potestades que están encima nuestro. Gracias a Dios que nosotros tenemos el bendito nombre de Jesucristo para echarlo fuera. Te vas en el nombre de Jesús. Bien, se va, pero está allá. Te está mirando. Y apenas te descuidaste, ya lo tenés otra vez acá, comiéndote la cabeza de nuevo. Y apenas le diste un poquito de lugar, otra vez lo tenés acá. Por eso tiene que ser constante tu consagración al Señor. Tenés que estar siempre en las cosas de Dios. Tenés que estar en los cultos. Tenés que estar en la oración. Tenés que estar en la palabra. Tenés que estar en los estudios. Tenés que estar y vivir constantemente en las cosas de Dios. Tenés que escuchar alabanza. Tenés que escuchar prédicas. Te tenés que llenar de las cosas de Dios. Entonces, la potestad va a estar lo más lejos constantemente posible. Pero siempre su anhelo va a ser estar. Como quien dice, no pueden evitar que las moscas anden por tu cabeza, lo que puedes evitar es que te apoyen en la cabeza. Pero no puedes evitar que anden por la cabeza. Pero si vos estás en las cosas de Dios, si vos realmente consagrás tu vida al Señor, estas potestades tienen que estar siempre lejos. Por eso tenemos problemas acá. Porque está bien, de mí están lejos, pero de la gente que me rodea,
nostálgicos, más si no son cristianos. Si no tienen nada de cristianos, están encima de ellos, echándote la culpa a vos como hijo de Dios. Y todo el tiempo lo vas a tener pegándole para que te diga algo. Decirle algo, decirle algo, decirle algo. Entonces vos lo ves a esos familiares que no son cristianos, que vienen con el acuchillo directamente, con palabras hirientes en contra tuya. Pero ¿qué le pasa? No le pasa nada. Es un instrumento de las potestades que están encima de su cabeza y los está atormentando de tal manera que quieren venir a atacarte. Pero si vos estás en las cosas de Dios, apenas se acercó a vos, la potestad se va en el nombre de Jesús. Primera de Samuel. Gracias, Señor. Primer libro de Samuel. Ya lo dije, no. Lo tenemos que acostumbrar en casa. Me acordé de Alicia cuando le dije que era santo. Ya me voy a acordar, ya no tenemos que acordar. Tenemos que soltarlos uno a los otros hasta que nos acuerden. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Acá lo tenemos, ya el espíritu de Dios había alejado de Saúl, ¿se acuerdan? Se había ido. Entonces dice que venía un espíritu a atormentar al rey Saúl. Lo tenemos acá. Primer libro de Samuel 16, 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No tenemos que entender que en la época de, cuando se escribe el libro de Samuel, que fue la época de Esdra, ellos pensaban que lo bueno y lo malo venía de parte de Jehová. Hoy en día nosotros lo entendemos como que lo bueno viene de parte de Jehová y lo malo es permitido por Jehová. Es otra cosa. Pero para ellos no, para ellos era lo bueno y lo malo venía de parte de Jehová. Primera de Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Acá tenemos una potestad que se le había dado permiso para estar encima de Saúl y atormentarlo. Dice que lo volvía loco, que estaba todo el día turbado, estaba mal realmente. Pero ¿cuál fue la solución que encontraron? Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. No está hablando de mí. ¿Se lo voy a aclarar de ahora? No está hablando de mí. ¿De quién está hablando? El rey David. Bien. Y Saúl envió un mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracias a mis ojos. 23. Y cuando el espíritu malo, o sea, por la potestad de parte de Dios, venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. David tomaba el arca y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Ves lo que te digo?
La potestad la tenés encima siempre. Y si vos no venís a la casa del Señor, si vos no escuchás canciones de alabanza, sino que estás todo el día en tu casa escuchando cumbiancha, imaginate vos que este espíritu malo no se va. Y vos sentís una angustia, sentís una pena, sentís dolor, sentís depresión, sentís odio, sentís ira, sentís bronca, no sabés por qué es. Es porque tenés la potestad ahí encima tuyo y vos le estás poniendo encima la cumbita, la cumbiancha. Entonces está bailando ahí en tu mente, porque vos no estás escuchando las cosas de Dios. Le estás dando lugar para que esta potestad empiece a tomar cada vez más de tu vida. Y va a llegar un momento en que te va a sacar de las cosas de Dios. Porque ese es el objetivo de la potestad. Matarte. Matarte. No solamente espiritualmente. Porque empieza así con la depresión, ¿sabías? La depresión empieza con, uy, nadie te quiere. No sos nadie, no te tienen en cuenta en la iglesia. No te tienen en cuenta. No, fíjate cómo te miró aquel otro, mirá, sos el hazme reír de todos. Sos el trapo de piso de todos. Y vos cada vez más, sí, tenés razón, sí, tenés razón, sí, tenés razón. ¿Y cuál era lo último que te viene a decir? No servís para nada. ¿Por qué no te quitas la vida? Y nos haces un favor a todos. Lamentablemente, potestad trabaja. Busca no solamente destruir tu vida espiritual, sino destruir tu vida humana, para que no tengas tiempo de arrepentirte y irte con el Señor. No solamente la tuya, que es lo peor, la de toda tu familia. Y muchas veces empieza con vos. Por eso la potestad lo tenés que reprender. Y como decía acá el pasaje, cuando estás en las cosas de Dios, ahí el Espíritu te se va. Y no tiene nada que ver ni estar acá. Por eso, hermano, quiero alentarte a que hagas las cosas correctas. Vení a los cultos, vení a la oración, vení a los estudios, escuchá música, alabanza, lee la palabra en tu casa, estudiá la palabra en tu casa. No uses solamente 2 días en la semana para ser parte del reino de Dios. No es así. Tenés que ser las 24 horas, los 7 días de la semana, los 360 y pico de años de día en el año. Siempre, para que potestad no se pueda afirmar en tus oídos ni hacer nido en tu mente. Mirá que esto entra un poquito y si le das el codo, si le das la mano, te toma el codo, el brazo y no te suelta. No le des lugar. Despertar, date cuenta que el potestad está por acá. El potestad está constantemente conectándote. Por eso, porque si a vos te pasa, cuando te vas de la casa de Dios, te vas livianita. Mi mamá siempre dice así, yo voy returbada a la casa de Dios, pero cuando salgo de allá, salgo como si una plumita, como si caminara en las nubes algo. ¿Por qué? Porque potestad acá no puede entrar en el nombre de Jesús. Si llega a entrar, va a escuchar las alabanzas. Por eso tenés que alabar de corazón. Va a escuchar la adoración, vos tenés que adorar con todo tu corazón. Que escucha el de al lado, que escuche el de enfrente, el dueño, que escuche el que quiera. Tiene que ser tu corazón para que potestad se vaya en el nombre de Jesús. Es importantísimo cómo adorar y alabar a Dios. Tiene que ser todo tu corazón. Amén. Tenés que orar también para que potestad se vaya y no tenga nada que ver con todo esto. Gloria al Señor. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, gobernadores tienen mucho que ver con los principados. Los príncipes tienen su gobierno también. O sea que acá en Argentina hay un principado, pero en cada provincia hay un gobernador. Es impresionante lo claro que lo tiene Satanás, lo perfecto que tiene toda su jerarquía y cómo está trabajando. Ahí creo que sacaron el tema del gobierno. Exactamente igual. Presidente, gobernador, intendente, concejal y jefe de barrio. Para decirlo de alguna manera. Bien perfectamente todo planificado. Así que gobernadores vendría a ser exactamente lo mismo que principado, pero más apuntando de las tinieblas de este siglo. O sea que siempre se va a ir renovando también los gobernadores. O sea que siempre va a estar encima de las familias también los gobernadores. Si bien ocupa lugares, siempre va a tener gente encima de tu familia, los potestades. ¿Se entiende? Son escalas de gobierno. Siempre va a estar encima de tu familia. Por eso dice de este siglo.
No es que quedó en el siglo pasado. No está hablando del siglo de Pablo. Hoy en este siglo también hay. Y viene de aquel siglo. Siempre estuvieron. Siguiendo una línea familiar. ¿Sí? Cuando vos te cambiás de país, cambiás de gobernador en las tinieblas. Por ahí no la potestad. La potestad es este siglo. Pues ya te conocen. Amén. Gracias, Señor. Y el último, que es el más fuerte de todo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben que existen 3 cielos? ¿Se acuerdan? Pablo dijo, yo fui al tercer cielo. Pablo dijo, conozco a un hombre, que no voy a decir su nombre para que no sea grande, era el mismo, que fue transportado al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Existen 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, que es el celestito este que va a estar lleno de estrellas. Está el segundo cielo, que es la atmósfera, donde se mueven los demonios. En el segundo cielo se mueven los demonios. Y en el tercer cielo es el trono de Dios. Ahí no pueden pasar los demonios. Tercer cielo, segundo cielo, demonios. Y primer cielo, que sería el que nosotros vemos. Para poder explicar bien esto, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y acá vamos a ver algo tremendo. Apocalipsis capítulo 12. Entonces los demonios se están moviendo siempre en la esfera de todo el mundo en el segundo cielo. No en el primero, sino en el segundo. Tenemos que entender que hay categorías de demonios. Hay categorías que están acá en la tierra, hay categorías que están en el segundo cielo. ¿Sí? Para que se entienda bien. Y los demonios de los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está hablando de los demonios que están ahí en el segundo cielo. Acá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos hace una descripción impresionante de lo que está pasando ahora. Ahora está pasando esto en el cielo. ¿Sí? El título que yo tengo acá dice el ángel Miguel. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Por qué dice después? Porque si vemos versículo antes, está hablando del dragón, de la mujer encinta y del hijo varón. Está hablando de Israel. Cuando Israel vuelva a ser nación. ¿Sí? Israel vuelve a ser nación, que cuando nació el hijo varón de nuevo, es Israel. ¿Entienden? 1948. A partir de 1948, Israel vuelve a ser nación, y ahí empieza a cumplirse esta profecía, que es la que vamos a ver ahora. Una vez que ya Israel es nación, empieza ahora la profecía. Después hubo una gran batalla en el cielo. Acá entran los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes que decía Pablo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tremendo. Esta profecía se empieza a cumplir después de que Israel vuelva a ser nación. No solamente eso, sino que yo lo expliqué esto. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dice de la higuera?
Jesucristo dice la higuera, ¿se acuerdan de la higuera? Le dice, vean los tiempos, tienen que aprender los tiempos. Cuando la higuera empieza a dar sus frutos, verán al Hijo del Hombre venir, y esta generación no perecerá hasta que lo vean al Hijo del Hombre venir. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo estuvimos viendo. Una generación dura 70 años. 70 años. Si nosotros decimos que Israel nació en 1948, que es la higuera que vuelve a dar fruto, nace en 1948. De 1948 tiene que pasar 70 años, que es una generación. De 1948 a 70. ¿Cuánto? 2028. 2008. Para 70 años no, para 18. Me parece que es 18. Ahí se cumplieron los 70 años. Y Jesús dijo, no morirá esta generación hasta que vea todas estas cosas cumplidas. Y después dice el Salmo 90:10, dice que una generación son 70 años, los más fuertes 80 años. O sea que a partir de 2018 entramos en los 10 años en rojo, se conoce. Y hoy en día estamos viviendo los 10 años en rojo. A partir de ese nacimiento, a partir de 2018, entra la profecía que acabamos de ver ahora. Acá es donde entra la profecía, donde empieza a ver la lucha tremenda que está pasando allá arriba en los cielos, en el segundo cielo, en el cual Miguel y sus ángeles empiezan a luchar contra los demonios, Satanás y sus demonios. Entonces cada demonio que es vencido allá, dice que es arrojado a la tierra. ¿No te das cuenta cómo aumentó la violencia últimamente? A partir del 2018 hasta el día de hoy, la violencia ha aumentado. Las cosas que se ven hoy en día no se veían antes. Es impresionante, como decía mi hermana acá, hoy en día estamos 2022. O sea que solamente faltan 5 años para que se terminen los años en rojo. No digo que va a venir el Señor Jesús, no estoy poniendo fecha. Estoy tratando de discernir los tiempos, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? 5 años en rojo. Pero si vos ves bien la profecía esta, dice que están peleando allá y los que son vencidos son arrojados a la tierra. Y allá están peleando en el segundo cielo los peores demonios. Y los peores demonios los estamos viendo hoy en día vencidos acá en la tierra haciendo desastres. Por eso que son vencidos, atados y ya te dicen tantito. Son vencidos y arrojados acá. Y acá empiezan a hacer desastres. Por eso dice en el versículo 12, dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! ¡Ay de ellos! Ahora se viene lo bravo. ¡Ay! Porque esos demonios que están allá son arrojados acá en la tierra. Y lo que se está viendo hoy en día acá en la tierra no se ha visto nunca. La depravación tremenda de esos demonios que están haciendo acá es algo que estamos asombrados. Yo a veces veo crónicas y me quedo espantado realmente. Es lo que estamos viendo con Sabri, que nos quedamos y dijo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que ella tenía secuestrada a su propia hija y te había tenido 7 hijos? No sé, yo creo que 7 hijos, creo que 10 años, en 20 años. Secuestrada en 20 años, 10 hijos a su propia hija. No la podía dejar salir de la casa. La tenía encerrada en el sótano. Dice que la madre estaba enterada. Pensó que se había ido la hija. La tenía encerrada en el sótano, 7 hijos. Una depravación que no tiene nombre. Entonces acá vemos los demonios que están cayendo sobre la tierra y están haciendo desastre. Tanta violencia. Hoy en día mirás a alguien y ya te gritó diciendo, ¿qué mirás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que sos? No puedes hablar con nadie. No puedes dar una sugerencia a nadie. Decirle a alguien, mira, me parece que estacionaste mal el auto. A ver lo que te dice. Me parece que el auto va un cachito, está pisando el cordón. Yo lo he visto en el noticiero. Una vez salió un pobre reportero y miraba el cordón ese para cruzar. Viste las rayas blancas. Entonces él se ponía ahí, que cada semáforo, que el chofer venía y pisaba, viste que no lo puede pisar, tiene que quedar ahí. Lo pisaba hacia el medio, él iba con el micrófono y le decía, señor, ¿usted sabe que está mal estacionado? Todos, pero todos lo mandaron. ¿Quién te crees que sos? ¿Cómo te fijas de tu cosa? La maldad, el odio, la ira, todos esos demonios son los que están peleando allá y Miguel y sus ángeles lo están venciendo. Y va a llegar el momento donde lo van a vencer al mismo Satanás y va a ser arrojado acá en la tierra y le queda poco tiempo.
¿Por qué le queda poco tiempo? Porque le va a quedar 7 años. La tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué está pasando esta guerra allá en los cielos? Porque hay que liberar los ángeles, porque tiene que pasar la iglesia. Así como vimos en Daniel, que el mensaje de Gabriel no pudo bajar, porque había guerra con los principados. Hoy en día, cuando quiera subir la iglesia, va a haber guerra en los cielos. Por eso están librando los cielos, están abriendo el espacio a ellos, para que la iglesia pueda pasar. Porque estos demonios van a estar vencidos, van a estar arrojados acá en la tierra. Y le quedan pocos años, le quedan 7 para la gran tribulación. 3 años y medio en tribulación, los otros 3 años y medio en la gran tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Ya nos vamos, hermanos. Si vos estás viendo este versículo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están siendo vencidos, están siendo arrojados acá en la tierra, ya nos vamos. Cristo viene por su iglesia. Prepárate, porque ya viene Cristo. Ya nos vamos. Estamos en los años en rojo. Ya está pasando estas cosas. Que no te falte la fe. Seguí creyendo. En otro momento me gustaría hablarte más sobre estas cosas. Lo hemos hablado bastante, pero sé que lo tenemos que repetir. Es impresionante porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Gloria al Señor. Pero no me preocupa eso porque en Romanos capítulo 8, ¿me entendiste lo que te dije sobre lo último? Amén. Es impresionante, Cristo viene. Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Lo lees? Romanos 8, 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Nada nos podrá separar de su amor. Estoy tan confiado de esas cosas, yo también, que somos más que vencedores si podemos permanecer en la iglesia del Señor, en las cosas de Dios. Somos más que vencedores. Ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni huestes espirituales, nadie te podrá tocar mientras estés en las cosas del Señor. Colosenses, capítulo 2, ya termino. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Ya lo que dice. Vamos desde el 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados e incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había hecho contra vosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hubo triunfo de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, contra estos demonios, contra estos principados, contra estos huestes, gobernadores. Jesucristo los exhibió y los venció en el nombre de Jesús. Así que, hermano, no te preocupes. No te preocupes por los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Preocupate por estar con Cristo. Preocupate por seguir con él. Romanos capítulo 2, de este sí tenés que preocupar. Acá viene el verdadero problema. Esto sí me preocupa. No me preocupa la potestad de Cristo, lo venció en la cruz, gloria a Dios. Pero Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este sí me preocupa. Que nosotros sean enemigos de la cruz lo entiendo. Ahora que nosotros seamos enemigos de la cruz por permitir que el nombre del Señor sea blasfemado, eso sí me preocupa mucho.
Nosotros no podemos ser enemigos de la cruz. El último pasaje que tengo está en Mateo capítulo 10. A ver, chicos, ya terminamos, por favor. Prestamos atención, cachito. 10:35. El Señor dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Acá sí me pone en peligro. Acá sí me preocupa. Que el nombre de Dios sea blasfemado por nosotros y que nosotros seamos enemigos de su propia casa. Esos enemigos de la cruz sí son preocupantes. Mateo 10, 35 y 36. Las cosas espirituales las venció Cristo. Ahora nosotros somos los que tenemos que consagrar nuestras vidas para que el nombre del Señor no sea blasfemado y para que no seamos enemigos de la cruz, de nuestra propia casa. Amén. Tengamos cuidado, hermanos. Cristo viene. Cristo está ya al camino. En cualquier momento pasa. Estoy convencido. Pero no vayas a hacer cosas que el nombre del Señor sea blasfemado por nuestra conducta. No vayas a hacer cosas que seamos enemigos de la cruz de Cristo, siendo enemigos de la casa de Dios. Amén. ¿Qué te pasa si oramos? Los enemigos de la cruz de Cristo. El único que me preocupa somos nosotros mismos. Todo lo demás ya está vencido. Pero nosotros mismos tiene que haber entrega en nuestro corazón. Bueno, Señor y Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, Señor. Sabemos que los enemigos de la cruz tú los has vencido y los has exhibido públicamente, Señor, teniendo victoria, Señor, sobre ellos, papá. Sabemos que ni la muerte, ni potestad, ni principado, ni ninguna cosa creada nos podrá sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo sabemos, Señor, y nos aferramos a tu promesa, papá. Pero a la vez yo me preocupo, Señor, porque tu nombre es blasfemado por nuestra conducta, Señor. Y nosotros nos volvemos enemigos de la casa de Dios, Señor. Perdónanos, papá. Que no sea así, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de lo que hablamos, lo que pensamos, Señor. Ayúdanos por nuestros errores, nuestras equivocaciones, como decíamos al principio, Señor. Por mirar solamente nuestro propio ombligo, Señor. Nuestro propio vientre, Señor. Perdónanos, papá. Porque no somos ejemplo y tu nombre es blasfemado entre los gentiles, Señor, entre los que se pierden por esta actitud, Señor. Perdónanos por no ver, Señor, el peso de estas cosas, mamá. Perdónanos, Dios. No queremos ser enemigos de tu cruz, Señor. Queremos ser amadores de tu cruz, porque ella es la que nos dio libertad y nos dio vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte por mis hermanos, Señor. Padre, si en este lugar hay algún enfermo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú lo estés curando, Padre, cúranos, y Dios, ten misericordia. Padre, cuídanos en el camino a casa, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, papá, y que podamos tener una semana bendecida en ti, Señor. Padre, todas las cosas yo las tengo en tus manos, mi Dios. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén. Amén, hermano. Que el Señor te bendiga y tengas una excelente semana. Acordate que el sábado que viene estamos de picnic. ¿Sí? El sábado que viene no estamos acá. Estamos de picnic. ¿Sí? Así que anótense todos los que van a ir. Así que nos ponemos de acuerdo. Amén. El Señor te bendiga.